días, tardes o noches, depende cuando estés escuchándome. Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy me gustaría hablar sobre un tema muy importante para cualquier persona que se encuentre en una situación complicada, bien sea emocional o física, o aquellos o aquellas que estéis buscando un psicólogo o psicóloga. Estoy hablando nada más y nada menos sobre las claves a tener en cuenta a la hora de escoger un psicólogo o psicóloga. Hay muchísimas páginas web, foros, blogs, libros incluso, que hablan del tema y normalmente dan claves muy interesantes, pero la gran mayoría pecan de pensar que el modelo cognitivo-conductual es el único útil o bueno, y otras que dan demasiada importancia a aspectos bastante insulsos o que en realidad no tienen mucho que ver. Desde mi punto de vista, ¿cuáles son las claves más interesantes que te vas a encontrar? 1. Asegúrate de que la persona tiene la titulación que dice tener. Actualmente pululan muchas personas que se autodenominan psicoterapeutas o incluso psicólogos o psicólogas sin serlo, es decir, no han hecho ni la carrera ni nada parecido. Hay un matiz muy importante que hay que hacer aquí, y es que en ninguna web he encontrado recogida la realidad de las personas que pueden dar terapia bajo circunstancias muy concretas, pero vayamos paso a paso. La siguiente clave que me gustaría que recordaras es: una sesión no es suficiente para saber si la persona es la adecuada o no. Es un proceso muy largo. Como dijo un profesor mío, no te vas a casar con alguien a quien has conocido únicamente durante una hora. No. Y si tu respuesta es que sí, plantéate a ver con quién te vas a casar. La tercera y última, ahora os voy a describir más, es si has escrito posts en un blog, artículos, etc. Eso te va a dar pistas de cómo piensa esa persona. En definitiva, interésate por tu proceso psicoterapéutico o terapéutico. No te vas a dejar en manos de cualquiera. Volvamos a la primera clave, que decía así: asegúrate de que la persona tiene la titulación que dice tener. Hablaba de que hay personas que no tienen la carrera o que han hecho un cursillo de X horas y se creen terapeutas o psicólogos. Esto no es verdad, esto no tiene ningún tipo de validez y tened cuidado. Sí es importante, que es algo que no habla tantas páginas, de otras circunstancias muy especiales. Pero vamos a ir paso a paso. Hablaba de personas que han hecho un curso de coaching o varias charlas de psicología. No tienen la información ni la formación adecuada para atender a ninguna persona. Ten en cuenta que la mayor parte de los cursos suelen tener unas 300 horas de duración. Suelen ser en fines de semana, es decir, que en menos de medio año tienes un título homologado, sí, pero solamente por la propia organización. No aparece ni el Ministerio de Educación, ni el de Sanidad, ni nada. Entonces, yo no me fiaría de un médico que en medio año ha hecho medicina. Por algo serán 6 años. No sé, es mi opinión. Pero antes hablaba también de una situación particular no recogida en las páginas habitualmente. Hay formaciones que las puede cursar cualquier persona, tenga o no estudios de medicina o psicología, que al acabarlos obtienen una titulación legal por la cual pueden atender a personas sin ninguna enfermedad mental y siempre con supervisión de una persona avalada como clínica. Es decir, soy fontanero, me gusta mucho el mundo de la psicología, hago una formación, que más adelante voy a poner un ejemplo concreto, cumplo una serie de requisitos como pasar por terapia, ir a supervisión, entregar unas memorias, hacer unos trabajos, y luego voy a un centro sanitario en donde hay una persona que me hace un seguimiento de casos y yo puedo atender a personas que no tengan ningún tipo de enfermedad mental. Pero no puedo ni hacer diagnósticos, ni entregar informes, ni tampoco montar mi clínica por mi cuenta. Tiene que haber alguien siempre que tenga la titulación sanitaria. Si no, te vas a meter en un grave problema. Te hablaba de que te iba a hablar de un caso concreto. Yo el que conozco es la terapia Gestalt. En esta corriente hay personas que no han estudiado psicología, pero al finalizar el curso, suele durar entre 3 y 4 años, tienen una amplia experiencia en terapia individual y también en supervisión de casos con otros profesionales, etc. Estas personas no obtienen el título de psicólogo Gestalt ni terapeuta Gestalt, sino persona experta en técnicas gestálticas, que es muy distinto. Sé que hay otras escuelas, creo que la sistémica también lo hace, pero no estoy del todo seguro, en el que si tú te formas con ellos y cumples esos requisitos te dan el título.
Evidentemente que eres libre para poder decidir si esta titulación o esta formación es conveniente para ti o no. Es decir, una persona que no tiene psicología hecho pero tiene una formación en una corriente psicoterapéutica, varias horas de formación, además de muchos años de terapia, etcétera, ¿es válida o no para acompañarme? Mi experiencia es que de todo y en la viña del Señor. Hay gente con título de psicología y 28 másters que no sirven para nada y otros que solamente con esta formación y un par de másters de especialización hacen maravillas y son profesionales buenísimos. Oye, cada uno sabrá. Luego hablaba de que una sesión no es suficiente y esto me vais a perdonar, pero me voy a reafirmar mucho. Yo soy psicólogo clínico, también he estado en varios procesos terapéuticos y puedo asegurar que no vale con una sesión. Una única sesión no puede ser la razón para seguir o no con tu terapeuta. Es verdad que esa relación, lo que los psicoanalistas llaman transferencia, lo que cura. En esa relación se van a volcar miedos, deseos, heridas infantiles, etc. Pero para poder forjar esa relación, esa transferencia, se necesita tiempo y cuidado. En la primera sesión es importante que puedas comentar lo que te lleva a la consulta, aquello que te duele o que te preocupa, etc. Pero también es importante que hagas todas las preguntas que te vengan a la cabeza. Eso sí va a ser algo determinante. Esto quizás te parezca lógico o simple, es decir, preguntar todo lo que te venga a la cabeza. Pero muchas veces las personas van con muchos nervios y se olvidan de que él o la terapeuta no les puede ayudar si la o el paciente ofrece un trocito de su ser. Quizás te suene muy poético, pero cuando yo tengo delante a una persona que me cuenta su historia, soy plenamente consciente de que esa persona hace un gesto de generosidad hacia mí. Me está ofreciendo su ser, su vida, sus sentimientos, etc. Yo digo que es importante preguntar, porque muchas veces las personas van a consulta con grandes miedos y muy lícitos todos. Para poder saber si ese es tu psicólogo de referencia o no, es decir, si es una persona que te va a poder ayudar o no, tienes que preguntar. Si tú preguntas por la titulación de la persona y te dice no, yo no soy psicólogo, y para ti está bien porque lo que te explica es lícito, está bien. Si no te da ninguna explicación, preocúpate un poco. Si a ti te preocupa el precio y el psicólogo no te lo quiere decir, preocúpate mucho, porque es ético que digamos cuánto cobramos. Innecesario, porque si no sabes cuánto vas a pagar. Entonces yo te animo a que cada vez que vayas a la consulta de un psicólogo puedas preguntar todo aquello que te preocupe, no te deje avanzar, etc. Sobre todo porque todo eso van a ser las baldosas que te van a ayudar a poder construir una escalera. Tercer punto, lee un poquito sobre quién es esa persona. No puede ser que vayas a donde un psicólogo sin saber nada de él o ella. Tampoco hace falta que mires todo su currículum, pero sí más o menos de, oye, ¿con qué corriente trabaja? ¿Trabaja con alguna corriente? Actualmente no está tan de moda el decir con qué corriente se trabaja, vete tú a saber por qué. Yo siempre digo, me baso en el psicoanálisis y en la Gestalt, no hay más. Si no pone un método claro de trabajo, es raro, pero no significa nada, es raro únicamente. Pregúntalo por si acaso. ¿Por qué? Porque cada psicólogo trabajamos desde una corriente distinta. Es decir, hay los que trabajan con el cognitivo-conductual, que trabajan de una forma, y otros que trabajamos con otros modelos. O la sistémica, o la Gestalt pura. Es importante que entiendas cómo trabaja esa persona, que puedas ver un poco lo que opina o deja de opinar en posts, blogs, entrevistas, podcasts como estos, etc. Por ejemplo, si tú vas a venir a mi consulta, tú vas a saber ya que yo tengo ciertos valores importantes, que es alguien no puede trabajar de lo que no es. Si yo no soy fontanero, no me pongo a trabajar como fontanero. Si yo opino que se necesita tiempo para cuidar la relación, probablemente te hagas a la idea de que los procesos conmigo suelen ser largos. Y también en este tercer punto, que si vienes diciéndome, oye, mira, Paul, me da igual que seas psicólogo, me da igual tu corriente, pero quiero que sea un tratamiento breve y que además se concentre solo en la conducta, pues entonces yo te diré que ese no es tu sitio. Porque no te has preocupado de este punto que estamos hablando, que es, interésate tú también por la persona a la que vas a ir a confiar tu mundo interior. Es verdad que hay millones de psicólogos y psicólogas que no tienes por qué conocer la corriente de cada psicóloga o psicólogo que hay en el planeta. Sin embargo, en nuestras páginas personales, aquí hablo yo también, o blogs o centros, suele aparecer una breve descripción del enfoque. Mínimo el nombre. Sin embargo, en las páginas personales suele aparecer una breve descripción de su enfoque, o mínimo el nombre de este. Esta breve descripción quizás te valga como guía, y si no lo hace, investiga un poquito a ver qué encuentras. Vale, Paul, es que no ha escrito nada.
Bien, seguro que habla algo internet, mínimo Wikipedia, sobre la Gestalt, el psicoanálisis, la sistémica, la terapia de tercera generación, etc. O sea, seguro que hay algún autor que lo ha creado o autora. Siempre hay algo. Todo esto es importante, ya que si vas buscando un proceso breve y muy centrado en los síntomas, no tiene sentido que acudas a la consulta de un psicoanalista. Y no solamente estoy hablando del dinero, porque hay quienes cobran la primera sesión gratuita, otros no, hay de todo. Es tu tiempo. Y hay que ser respetuoso con el tiempo de la persona que te va a atender y también con el tuyo propio. Si en cambio estás buscando que te ayuden a entender qué rol jugaste en tu familia, no vas a ir tampoco donde un cognitivo conductual. Tendrá más sentido que acudas donde un sistémico o un terapeuta familiar. En definitiva, al igual que cuando buscas un médico privado, te preocupas o te mueves un poquito por ver quién es, qué especialidad tiene, qué reseñas tiene, etc., también debes cuidar tu salud mental escogiendo sabiamente a la persona con la que vas a trabajar. Es verdad que los psicólogos no solemos tener tantas reseñas porque no suele ser lo habitual, pero investiga si ese enfoque te interesa o no. Poco a poco nos vamos acercando al final de este podcast, para mí importante porque me parece que también desde este blog tenemos una labor de divulgación de psicología y también de cuidado a las personas que nos escucháis, leéis o incluso veis en YouTube. Es importante recordar las 3 claves, insisto, que son las que yo no suelo encontrar en las páginas web. Hay otras webs que tienen claves muy interesantes, otras que a mí me parecen un poco insulsas. Por ejemplo, el modelo cognitivo-conductual es el mejor, o si no te manda deberes es que no sirve para nada. Es mentira. Un cognitivo-conductual que no te manda deberes, eso es raro, muy raro, pero no significa que sea lo único bueno. Pero bueno, lo primero, asegúrate que esa persona dice ser psicóloga, que realmente lo sea. Si dice que no es psicóloga, ¿qué formación tiene que la habilite para estar sentada en esa butaca o en esa silla y atenderte? No tomes la primera sesión como una verdad inmutable. Tenla en cuenta, es verdad, pero no es tiempo suficiente para hacerte una composición de lugar exacta. Es decir, a no ser que digas, es que no me ha respondido a ninguna pregunta de la que le he hecho, no me da ninguna confianza y además es un borde y además es caro, pues hombre, evidentemente la cosa está bastante mal. Pero bueno, también puedes ver, oye, no, mira, pues no me ha caído muy bien, pero algo tiene. O no me ha gustado cómo está él, pero su consulta sí. Bueno, igual es que ha habido algo que no has podido enganchar o que igual él o la terapeuta no estaba en su mejor momento. Intenta una segunda sesión, porque algo seguro que te llevarás. Y tercero, no por ello menos importante, investiga un poco a ver si la corriente con la que trabaja esa persona es la adecuada para tu persona y o problemática. También digo aquí, desconfía un poquito de estos psicólogos que están súper mega ultra especializados en un tema. No suele ser muy útil. Es verdad que si tú tienes una lesión neurológica no tiene sentido que vayas donde un psicoanalista al principio, pero si quieres poder trabajar esa lesión neurológica, cómo te ha afectado a tu ser a nivel emocional, igual tiene más sentido que acudas donde un psicoanalista que donde un neuropsicólogo o un neurocientífico. Por el simple hecho de que el neurocientífico o el neuropsicólogo te va a ayudar a poder entender exactamente qué es lo que le ha sucedido a tu cerebro, qué consecuencias va a tener y cómo es la mejor forma posible para que tú sigas avanzando en tu vida y en tu día a día, haciendo ciertos ejercicios, cierta alimentación, ciertas cosas que te puedan ayudar. Bueno, ya he dicho que llegábamos al final y ya me despido simplemente esperando haber arrojado algo de luz sobre este asunto tan complicado algunas veces de gestionar. Es importante que dediques tiempo a tu elección y si tienes algún conocido psicólogo o psicóloga que le puedas preguntar por colegas suyos que te puedan atender si es tu interés. Si aún así tampoco tienes esta posibilidad, siempre puedes escribirme por Instagram en indauchupsicólogo, por el blog o por el mail paul.aquiahora@gmail.com y estaré encantado de poder responderte. Y si quieres una cita conmigo podemos concertarla, en caso de que no quieras porque vives en otro país y no quieres online, te parece que mi modelo no es el adecuado para ti o lo que sea, estaré encantado de poder responderte y poder orientarte, evidentemente sin ningún compromiso o coste alguno. En el próximo capítulo hablaremos sobre el libro 7 reglas de oro para vivir en pareja, un pormenorizado estudio sobre por qué algunas parejas funcionan y otras no. Hasta la próxima y no dudes en compartir este episodio con todo el mundo.